Y esta mañana vamos a compartir Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, el versículo 1. Si tiene la Biblia en su mano, voy a leer. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Y estando en la circuncisión o en la incircuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidado, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Hasta el versículo 16. Buenos días, hermanos, hermanas. Estoy muy agradecido, aunque nosotros tenemos las situaciones y el domingo en la mañana, nosotros podemos estar aquí juntos en la iglesia. Es muy importante reunir la fuerza de los cristianos cuando nosotros estamos juntos. Por eso Dios nos ha permitido su iglesia para caminar y marchar juntos.
Hoy nosotros leímos Romanos capítulo 4. Hermanos, hermanas, la Biblia tiene el tema principal. Esto es el humano lograr la justicia de Dios. Muy importante comprender en esta parte. La Biblia tiene 66 libros, ¿cierto? Cuando nosotros miramos, wow, ¿cómo yo puedo estudiar? ¿Cómo yo puedo comprender en eso? ¿Desde dónde, qué parte, cómo yo comienzo a entender? ¿Usted cómo debe entender y comprender la Biblia? El tema principal, la Biblia, la justicia. Pero muchas personas tienen un concepto: yo debo ser buena gente, yo debo dejar mi vicio, esto también. Pero la Biblia, la enseñanza principal, más grande que es, ¿usted tiene la justicia de Dios en su corazón o no tiene? Esto Dios nos pregunta. Por eso hay dos tipos de la iglesia. Una especie de la iglesia le enseña la moralidad a usted. Cada domingo, cada miércoles, cada reunión, usted escucha la moralidad. Tú quieres recibir la bendición de Dios, tiene que dejar su cigarrillo, su bebida. Para recibir la bendición de Dios, tú tienes que cambiar tu comportamiento. Además, tú tienes que sacrificar, trabajar, ofrendar, tienes que hacer, etc. ¿O no? Ya no hay bendición de Dios. Llegará triple maldición detrás de tu cabeza. Entonces la gente cuando escucha, ay Dios, Señor, ¿qué hago? Ya hay una especie de la iglesia así habla. Pero hay otra especie de la iglesia, le explica. La voluntad de Dios, primero usted se encuentra la justicia de Dios en su vida. La voluntad de Dios, que usted se encuentra la santidad de Dios. Esto le explica. Hermanos y hermanas, hoy en día muchas personas quieren recibir la bendición de Dios. Eso es la naturaleza del humano. Yo quiero recibir la bendición de Dios. Entonces, si usted quiere recibir la bendición de Dios, tiene que preparar. Nosotros vimos una pantalla. Pero si no está conectado con la fuente de electricidad, esa pantalla no funciona. Se queda como una tableta nada más. Sin electricidad va a ser como un obstáculo. Pero después de conectar con la fuente de electricidad, a través de esa pantalla puede recibir muchos beneficios, exactamente igual. La enseñanza de la Biblia, que es, si usted quiere recibir la bendición de Dios, que dice, recibe la justicia de Dios. Esto es el tema principal. Lamentablemente hoy en día, ¿cómo se torció? La enseñanza principal no es la prosperidad. La enseñanza principal de la vida no es sanidad interior, no es echar demonio. No es eso. Esto también será un tema. Pero el tema principal para nosotros, que es usted cómo se encuentra la
justicia de Dios en su corazón. Porque después de recibir esta justicia de Dios, el poder de Dios activa en su vida. En esta mañana, a través de Romanos capítulo 4, vamos a compartir este mensaje. Nosotros hicimos un plan hace unos meses para viajar a Iquitos. Y luego salió la fecha, exactamente el retiro espiritual. Pero ya nosotros habíamos hablado con varios pastores, nosotros habíamos anunciado y por eso yo no podía cambiar la fecha. Y anoche yo regresé y hasta mañana nosotros también vamos a participar en el retiro espiritual online. Pero durante este viaje también nosotros vimos la gracia de Dios. Voy a mostrar un diapositivo para compartir juntos. ¿Y podría apagar la luz, por favor? Y luego, para nosotros es una bendición muy grande. Podemos también caminar juntos. Nosotros fuimos una radio y gracias a Dios es un pastor. Durante casi 20 años solito comenzó a levantar ministerio. Me llama mucha atención entre los pastores, no tienen apoyo como nosotros. Visión Buena Nueva tiene una cobertura, ¿cierto? Pero hay algunos pastores trabajan solo y el pastor también, cómo levantó ministerio, cómo está también compartiendo la palabra. Yo anhelo a través de este radio, nosotros también pudiéramos transmitir la predicación del pastor, que la gente que escuchara. Y Wendy nos acompañó como para grabar, porque yo quiero enviar la obra aquí en también Iquitos al pastor Pac, porque él ora por Loreto, por Perú, como confines de la tierra hasta último tiempo, nosotros para llevar el mensaje. Próxima vez usted también van a estar aquí, ¿sí? Voy a invitar. Yo voy a llevar próxima vez Santiago. Santiago, sufra conmigo ya. Voy a llevar Santiago. Yo voy a seleccionar los jóvenes. ¿Quién pueden sufrir conmigo? Ay, Dios. Anoche cuando yo llegué, cuando me bañaba, yo pensaba, Señor, yo llegué tercer cielo aquí, Dios. Porque no es tan fácil, ¿cierto? Cuando nos reentramos y al lugar y para bañar, para descansar, ya no es fácil. Todo, cada momento tenemos que negar nosotros mismos. Y Pastor Ronald tiene su bote, entonces nos llevó. Este es el diácono y Aldo. Él recibió el evangelio claramente en su corazón. Y esa comunidad, él siempre me ha llamado, pastor, no nos abandona. Nosotros queremos conocer más la palabra. Antes él era teniente gobernador. Es un joven, se preocupa por el país. Él siempre me dice, ¿por qué tenemos que vivir en esa pobreza?
porque no podemos vivir como otras personas. Ayúdeme, guíeme. Nosotros también aquí hay tierra, hay gente, pero ¿por qué no podemos desarrollar? Dios abrirá la puerta ahora, como evangelista Boris está mencionando, ahora está poniendo y ya puentes. Y luego está organizando Iquitos nuevamente, las calles. Enfrente de donde está la iglesia, ya está poniendo asfaltos, ya está cambiándose. Aún no tan rápido, pero creo Dios también está dando la oportunidad a anunciar en su casa. Muy simple, sencillo, pero nos atendió muy bien. Aquí está con Pastor Mauro, Pastor Ángel. Gracias a Dios, nosotros por el Evangelio podemos caminar juntos con ellos. Nosotros estuvimos en salón comunal, compartimos juntos. Pastor Ronald nos invitó. Y entonces, y atrás, usted ve una carpa, ¿cierto? En septiembre, jóvenes van conmigo, ya vamos a preparar su carpita, tiene que preparar. Ya cada uno vamos a preparar. Un día yo también quiero invitar a mi esposa, sufra conmigo, no solo yo. Ay, Dios. Y muy humilde, pero corazón muy abierto. Nosotros tenemos ese evangelio tan grande. Ahora, ella es diaconisa, ¿cierto? Y en la iglesia de Iquitos, su marido falleció por COVID. Su hijo falleció por COVID. Y ella me decía, pastor, yo no hubiese tenido el evangelio, ¿dónde estaría mi alma? Gracias a Dios por el evangelio, por la iglesia. Yo puedo caminar. El evangelio, cómo me ha sostenido mi vida. Ella es muy fiel, apoya a la iglesia, caminando juntos. Gracias a Dios esta vez, los hermanos de Ipacasmayo, por medio de un bote rápido, ellos llegaron a Tarapoto desde de allí y estaban tan agradable un tiempo, compartimos juntos. Ya nosotros sabemos, ¿cierto? Nosotros estamos orando a Dios para comprar esta casa donde estamos alquilando, porque esta casa, la entrada del terreno, queremos comprar esta casa, la vía principal, luego tumbar, luego atrás, detrás de esa casa, nuestro terreno. Vamos a abrir como centro de la misión amazona para avanzar, no solamente en Iquitos, nuestro deseo llevando más al fondo, donde no he escuchado el evangelio, junto con ustedes, compartir. Ya nosotros estamos y en el salón comunal, ya una foto tan linda, así está, con mucho cariño, evangelista Patricia, con así está, un momento con hermanas. Y nosotros estamos en Sinchicuy, ¿cierto? Aquí están los niños, como igual, como nuestros hijos. Y yo anhelo, ellos también que tengan más oportunidad, también anunciar y escuchar el evangelio. Por eso Dios ha llamado.
No solamente estoy contento, yo soy salvo, eso no es todo. Dios salvó, hermano Francis, solamente para trabajar, de ninguna manera. Dios salvó, hermano Ruiz, ¿cuál es el propósito? Un día todos tenemos que partir este mundo. Dios salvó, hermano Mario. Un propósito, anunciar el Evangelio. La iglesia de Filadelfia, ahora Pastor Mauro, también a través de la palabra, cómo escuchaba. En la iglesia nosotros estuvimos juntos, compartimos. Pastor Mauro, corazón muy claro, cómo él recibió la justicia de Dios en su vida. Luego nosotros estuvimos en la iglesia Fuente de la Bendición. Es una iglesia reconocida también. Muchos pastores, 100 pastores, y estuvieron juntos. ¿Cómo escuchaban atentamente? ¿Cómo escuchaban? Cuando yo miraba con todo su corazón, cómo escuchaban, cómo tiene el corazón abierto, compartir todo juntos. Hermanos, hermana, en septiembre de 7 a 10 me acompaña. Va a ser una bendición muy grande. Vamos a ir a Chiclayo, desde Chiclayo a Jaén, desde Jaén ya vamos a entrar varias horas y luego ya vamos a llegar a un lugar. Ahí también hay varios pastores también y miembros de la iglesia. Vamos a tener también conferencia, congreso líder cristiano con los pastores nativos. Y para ustedes, ¿cierto? Me acompaña, va a ser una bendición muy grande. También podemos ver la obra de Dios. Si hay dificultades, había dificultad, pero después de pasar el tiempo, esa dificultad no queda en nosotros. ¿Qué queda en nosotros? Agradecimiento. Gracias. Dios, ¿cómo nos ha bendecido? Hermanos y hermanas, en Cristo Jesús hay dificultades, pero después de pasar, ¿qué quedan en nosotros? El agradecimiento. Y por eso nosotros podemos marchar, caminar juntos. Hoy nosotros leímos Romanos capítulo 4. Muy importante para los judíos cuando ellos mencionan sobre Abraham, menciona sobre Israel. En Antiguo Testamento sale dos protagonistas. Uno es Abraham, otro es David. Si quiere hablar Israel, sí o sí tiene que mencionar dos personas, Abraham y David. Si no menciona Abraham y David, ya no puede hablar sobre Israel. Además, en el caso de Abraham, él era como un inicio, punto inicio de Israel. Por eso, para los judíos, Abraham, él era como un inicio para comenzar sobre Israel. Además, muy importante, en aquel momento los judíos atacaban mucho a los gentiles. ¿Tú recibiste la circuncisión o no circuncisión? Hermanos, nosotros somos gentiles. Nosotros cómo dividimos al mundo depende de las naciones, depende de los colores, pero los judíos, ¿cómo divide este mundo? Solamente judío, gentiles, nada más. Ellos, ¿cómo divide?
circunciso, incircunciso, nada más. Los judíos así dividen, bendición y maldición, nada más, así. Por eso, para los judíos, ellos, tú eres circunciso, tú habías recibido la circuncisión, o tú no habías recibido la circuncisión, nada más. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios le confirmó, Dios le dio la promesa, señal de la justicia, señal de la promesa. Mira, en tu cuerpo ya tú vas a tener señal de mi promesa en tu cuerpo. Esto es la circuncisión. Abraham cuando tenía 99 años, todos los judíos, ellos recibían esa circuncisión cuando un bebé nace, luego 8 días. Pero lamentablemente, conforme pasa el tiempo, esta circuncisión, ¿cómo se convirtió? Señal de la salvación, así se convirtió. Hermanos, la circuncisión significa señal de la promesa, nada más. No es señal de la salvación, pero conforme pasa el tiempo, los judíos atacaban a los gentiles. ¿Tú recibiste la circuncisión o tú no recibiste la circuncisión? No, yo no soy circunciso. Maldición. Nada que ver la bendición de Dios. Como nosotros, un extranjero, sí, yo también quiero recibir la circuncisión. Ya un extranjero recibe circuncisión, significa usted va a tener el compromiso cumplir la ley. Así es. Hermanos y hermanas, nosotros queremos presentar delante de Dios con algunas condiciones. Cuando Adán y Eva estaban juntos, Adán y Eva estaban juntos con Dios, no tenía ninguna condición. Amén. ¿Sí? Siempre en nuestra iglesia nosotros le enseñamos, número 1, saludo, ¿cierto? Amén. Saludo. Segundo, responder. Responder. Tercero, expresar. 3 cosas. Pero ahora por medio de la mascarilla, me parece que algunas hermanas compran mascarilla, se llama súper grande, así, casi tapa hasta casi toda su cara, luego pone el pelo aquí, así. Se llama la cortina. Entonces, está escuchando la palabra, está durmiendo, y Bede está escuchando. Hasta manda pelo hacia adelante. Y la mascarilla tapaba la mitad, no, más grande la mitad. Luego mandaba pelo aquí adelante. Y cuando yo miro, Tatiana está escuchando o no. El peor, de vez en cuando me mira si está descansando. Luego nosotros cruzamos a veces la mirada, a veces. Hermanos, aunque poco usted tiene la dificultad para respirar por la mascarilla, eso no es la razón, ¿cierto? Y dormir. Importante, por favor, y escucha. Abrir sus oídos, muy importante. Y entonces, en aquel momento, y cuando Adán y Eva estaban junto con Dios, no tenía condición. No tenía ningún problema sus condiciones. Estaba desnudos,
Adán y Eva estaban llenos de defectos, debilidades, pero después de comer el fruto del conocimiento bien y del mal, después de comer ese fruto, ¿qué pasó? Se separó de Dios. Cuando el humano se separó de Dios, desde aquel momento, el humano comenzó a buscar las condiciones. Satanás comenzó a acusar, mira, tú eres así. ¿Cómo tú puedes presentarte delante de Dios? Tú tienes que cubrir tus defectos, tú tienes que cubrir tu debilidad, tú no puedes presentar. Cuando el humano, después de separarse de Dios, comenzó a buscar sus condiciones. Aquí nosotros tenemos que pensar, el humano nace en este mundo como descendiente de Adán. El humano siempre busca alguna condición. Ay, para presentarme, yo tengo que hacer algo, yo tengo que preparar esto. Para presentarme delante de Dios, yo tengo que cumplir esto. Hermanos, hermanas, Dios no busca ninguna condición en nosotros. Eso tenemos que saber. Ahora, San Lucas capítulo 10, el versículo 25. Vamos a mirar solamente la pantalla. San Lucas 10, 25. San Lucas capítulo 10, el versículo 25. Dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ya aquí sale un intérprete de la ley. Mientras conversaba con Cristo, él está poniendo su condición. Ya, ¿qué tengo que hacer para lograr la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Para lograr la vida eterna, ¿qué tiene que hacer? Nada que hacer. Eso es el concepto. Nosotros esta mañana también estamos buscando alguna condición. Para recibir la bendición de Dios, yo debo cumplir esto, yo debo hacer esto. Como los judíos acusaban a los gentiles, tú quieres recibir la bendición de Dios, tú tienes que recibir la circuncisión, o no, maldición, así. Y entonces ellos ponían una condición, ya no hay circuncisión, no hay salvación, no hay bendición, no hay culto, no hay promesa, no hay nada, solamente llegará la maldición. Y entonces los gentiles, cuando escuchaban en eso, wow, yo necesito cumplir en esto. Yo tengo que tener esta condición. Hermanos y hermanas, aquí, Romanos capítulo 4, el versículo 9. Romanos capítulo 4, el versículo 9. Vamos a ver juntos. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Ponga atención ahora el Espíritu de Dios, cómo está explicando. Mira, según la opinión de ustedes, la gente necesita recibir la bendición de Dios por medio de la circuncisión. Ahora, el apóstol Pablo está explicando a la gente, la bendición de Dios no depende de su condición.
La bendición de Dios no depende de la circuncisión, porque en el caso de Abraham, cuando él no era circunciso, él había recibido esta promesa de Dios. Hoy en día, Satanás utiliza al corazón de ustedes para recibir la bendición de Dios. Usted tiene que hacer esto, tiene que hacer otro, tiene que sacrificar tiene que dar o no hay bendición de Dios. Ese tipo de enseñanza, doctrina, no es bíblico. Antes yo no aprendía así. Aquí raro, ese pastor chino está hablando un poco raro. ¿Cómo yo aprendí? Tengo que hacer tengo que hacer otro, tengo que esforzarme en eso, tengo que cumplir todo o no, Dios me va a maldecir. Así yo he aprendido. Usted aprendía mal. Usted no aprendió correctamente ni bíblicamente. Porque la Biblia no habla en esto. La Biblia, como nos enseña, la bendición de Dios no depende de su condición. La bendición de Dios depende de la voluntad de Dios. Amén. Solamente 5 hermanos, amén, otro no. Amén. Hermano, muy importante, la bendición de Dios, hay eco. Por favor, hay eco. La bendición de Dios no depende de su obra. Por eso Romanos capítulo 4 nos explica la justicia de Dios no depende de sus condiciones. La justicia de Dios no depende de sus obras. Por eso aquí nos menciona a través de Abraham, cuando él era incircunciso, ni siquiera él era circunciso, según la opinión de ustedes, para recibir la bendición de Dios, según judíos, tiene que ser circunciso para recibir la bendición de Dios. Y entonces, en el caso de Abraham, cuando él era incircunciso, él recibió esa promesa de Dios. ¿Cómo va a explicar? Ahora él está hablando. Hermanos, la Biblia, Romanos capítulo 3, el versículo 10 adelante. Romanos capítulo 3, el versículo 10 adelante. Hay unas palabras muy interesantes, dice, ¿cómo está escrito? No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquí en ese versículo está diciendo no hay. Andrea no hay, está hablando. Lucas no hay. Sheina no hay, está hablando no hay. Adriana no hay. La Biblia, ¿cómo está diciendo? No hay. Adentro de sí mismo no hay. Hoy en día, porque la gente sufre, pastor, yo quiero cambiar mi vida. Si usted quiere cambiar su vida, primero tiene que reconocer, no hay. Adentro de mí no hay solución. Porque la gente no se puede salir del problema, no cree en ese versículo. ¿Cómo interpreta la Biblia? Si me esfuerzo yo puedo cambiar. Si me esfuerzo no voy a pecar. Si me esfuerzo yo puedo cumplir.
si me esfuerzo, yo puedo mejorar. La Biblia dice que no hay. Por eso Romanos capítulo 3, el versículo 10 adelante que dice, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Un hombre sabio reconoce, Señor, no hay respuesta en mí. Si usted reconoce, no hay la solución, no hay respuesta en mí, usted va a buscar a Cristo. Usted no va a buscar más, porque profundamente usted ya reconoce, no hay respuesta en mí, no hay esperanza en mí, no hay solución en mí, no hay sanación en mí. Por eso necesito conectar mi corazón con Cristo para ayudarle a ustedes. Por eso aquí Romanos capítulo 4 menciona, entonces, para recibir la bendición, ayuda de Dios, primero reconozca, no hay. Segundo, tiene que reconocer, no ninguna condición de ustedes. Hermano, usted no buscan, ¿cierto? Ninguna condición adentro de sí mismo. Dios no busca nada condición con nosotros. Dios solamente nos pide, reconozca, Señor, yo no puedo. Por eso Dios nos envió a través de Jesucristo. Hermanos, vamos a ver cómo Abraham recibió la justicia de Dios. ¿Cómo Abraham recibió la justicia de Dios? Cuando él era incircunciso. Ni siquiera tenía la ley de Moisés. Nosotros hablamos sobre Abraham. Abraham, ¿cuándo nació? Hace 3.900 años. Ahora, Jesucristo nació, ¿cierto? Jesucristo nació hace 2.000 años. Antes de llegar Cristo, llegó 1.500 años la ley. Total 3.500 años. Antes de llegar la ley, 400 años Abraham nació. Entonces, ahora nosotros estamos hablando la vida de Abraham hace 3.900 años. Hace 3.900 años, antes de nacer Cristo, 1.900 años, este hombre, ¿cómo logró la justicia de Dios? Esto la Biblia nos explica. Hermanos amados, la iglesia no es un club social. La iglesia no es una empresa. La iglesia es la casa de Dios. A través de ese lugar le ofrece la justicia de Dios en su corazón. Porque la justicia de Dios entra a su corazón activa. La justicia de Dios como la fuente como la tierra. La justicia de Dios entra con nosotros. La justicia de Dios, otra palabra, ¿usted cómo va a explicar? Alguien le pregunta, pastor, ¿qué es la justicia de Dios? Alguien le pregunta, hermano obrero Freddy, explícame, ¿qué es la justicia de Dios? ¿Usted cómo va a explicar? ¿Qué es la justicia de Dios? Hermano Francis, explícame. Yo quiero aprender qué es la justicia de Dios. ¿Usted cómo va a explicarle a las personas qué es la justicia de Dios? La reconciliación con Dios con la sangre de Cristo. Esto es la justicia de Dios.
Amén. Oiga bien, una vez más, la justicia de Dios no es obra. La justicia de Dios, tener la fe, la reconciliación con Dios, con la sangre de Cristo. Si usted cree por la fe en la sangre de Cristo en su corazón, ya la Biblia dice, ahora tú tienes la justicia de Dios. Hermanos, vamos a pensar, antes de venir Cristo, ya casi 2000 años antes, este hombre, ¿cómo podía él lograr la justicia de Dios? Eso la Biblia nos explica. ¿Cómo? Por la fe. Por eso, aquí, capítulo 4, el versículo 1 menciona que pues, Romanos capítulo 4, el versículo 1, que pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne. 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Abraham, ¿cómo logró la justicia de Dios? No por su obra. Desde niño yo iba a la iglesia. Siempre yo aprendía. Yo era pecador. Por eso siempre yo le pedía perdón. Madrugada. Luego en la noche. Todos los días. Durante la vacación, mi madre me llevaba a la casa de la oración. Cuando yo era adolescente, ayunaba. 4 días, 5 días, ayunaba para pedir perdón, para limpiar mis pecados. Yo quería presentarme bien delante de Dios porque profundamente yo sabía que existía el cielo y el infierno. Aunque durante vacaciones en la casa de la oración pedía perdón de día de noche, yo no podía quitar. Siempre yo era pecador. Yo no podía solucionar. Yo creía, entre comillas, Cristo murió por mí. Cristo resucitó por mí. Pero siempre yo era pecador. Entonces siempre yo le decía, yo soy salvo, pero soy pecador. Así. No podía explicar cómo yo podía quitar esa condenación del pecado. Pero un día, 7 de octubre, 1985, yo escuché San Juan capítulo 5, un hombre enfermo por 38 años, el pastor Oxupac predicaba. Cuando yo escuchaba su predicación, el pastor está hablando a mí. Yo soy un hombre enfermo por 38 años. Aquella noche, un pastor me explicó el plan de la salvación. Yo simplemente escuché. A través de este evangelio, Dios cambió una cosa. Cristo llevó toda mi condenación del pecado. Perfectamente limpió todos mis pecados. Ahora soy justificado. Soy santificado por la sangre de Cristo. Después de pasar 7 de octubre 1985, mi vida se transformó. Solamente se cambió por una cosa. Antes yo era pecador. Antes siempre tenía esa condenación del pecado. Pero después de pasar 7 de octubre 1985, hubo un cambio. Ya no era más pecador. Yo era justo. Yo era santo.
Cuando yo le comentaba a mi mamá, mamá, yo soy justo. Mi madre estaba desayunando, dejó su cuchara. Me miraba. ¿Cómo? Mamá, soy justo. ¿De qué está hablando? Ya, desayune, tranquilo. Para ella muy difícil aceptar. ¿Cómo nosotros podemos ser justos? Somos pecadores. ¿Cómo podemos ser santos? Santo es algunos pastores, santo no para cualquiera. Para ella muy difícil comprender. Pero después de pasar el tiempo, un día también ella recibió el evangelio, recibió la salvación. Ahora yo también soy justificado, soy santificado. Hermanos y hermanas, antes de terminar, yo quisiera explicarle poco más con ustedes. Yo he explicado varias veces a ustedes. Abraham, cómo él podía lograr la justicia de Dios. Ni siquiera tenía la ley, ni siquiera él recibió la circuncisión. ¿Cómo podía recibir la justicia de Dios? Hoy, ¿usted cómo puede lograr la justicia de Dios? ¿Cómo? En Génesis capítulo 15, Dios llamó a Abraham. Luego, Dios, ¿qué le decía? Mira los cielos, cuenta las estrellas. ¿Tú puedes? Así será tu descendencia. En esa manera, Dios le dio la promesa a él. Hermanos, hermanas, Dios es espíritu. Dios tiene diferente pensamiento que nosotros. Aquí hay una línea, ¿cierto? Una línea. Nosotros hablamos primera dimensión. Primera dimensión es como un puntos. Y este punto está continua, se convierte en una línea. Primera dimensión. Luego, segunda dimensión es este plano. Segunda dimensión es cuando cualquiera persona entra en este mundo, segunda dimensión es en el mundo del plano. Usted observa bien las hormigas. Usted sabe por qué las hormigas pueden caminar y el suelo hacia la pared. Las hormigas, ellos viven en segunda dimensiones. Ellos cómo interpretan todo mundo plano. Por eso ellos pueden dominar. Ahora, cuando cualquiera persona entra en las segunda dimensiones, ¿cómo se convierte? Ellos no se ve este cuerpo, solamente se ve donde tiene contacto en el plano. Esto es la segunda dimensión. Ay Dios, estamos en el culto, clase de física, Dios santo. ¿No entiende? No importa, escucha, algún momento entenderá. Algún día entenderá. Sí, algún momento entenderá, tranquila, no se siente desesperada. Algún momento comprenderá. Eso, segunda dimensión, es cierto. Tercera dimensión es, aquí está, nosotros estamos viviendo. Tercera dimensión es, en el mundo, aquí está. Hay espacio. Nosotros estamos viviendo en la tercera dimensión. Aquí adentro de tercera dimensión hay espacio, hay tiempo, pero todo limitado. Nosotros nacimos, vivimos, morimos.
todo el humano. El humano nace en este mundo, su vida está incluido adentro de la tercera dimensión. Oiga bien, Dios, ¿dónde está? Él está en la cuarta dimensión, fuera de este mundo, porque Dios creó tiempos, espacio. Hermanos, en tercera dimensión, el mundo de nosotros, ¿cómo está así formado nuestra vida? Por medio del espacio, por medio del tiempo. Entonces, el humano vive en este mundo, hay dos cosas limitadas: su espacio, luego su tiempo. Estamos viviendo, ¿cierto?, limitado. Dios quería explicarle al humano la vida eterna, el plan de la salvación. Dios está en la cuarta dimensión. Desde cuarta dimensión, Dios estaba llamando Noé. Noé, ven, yo voy a abrir tus ojos. Eso se llama la revelación. ¿Qué le parece? A veces nosotros también cometimos muchos errores el tiempo pasado. Algún momento Dios abrió nuestros ojos. Ay, ¿por qué yo hice así? Antes yo no sabía, pero ¿por qué yo cometí las cosas? Algún momento yo creo que cada uno tendrá alguna experiencia. Dios abrió sus ojos interiores. ¿Por qué yo hice así? Dios le llamó Noé. Noé, ven. Noé, ¿dónde estaba? En el tercera dimensión. Por la revelación de Dios, Dios lo sacó. Dios lo sacó desde cuarta dimensión. Cuando Noé miraba al mundo, este mundo va a acabar. No solamente Noé, Dios lo sacó. Abraham, ven. Eso es la revelación. Dios sacó a Abraham a cuarta dimensión. Hermanos amados, ya ahora nosotros estamos aquí. Jesucristo vino hace 2000 años. Ya nosotros, ¿cierto? El tiempo pasado Él vino. Hace 2000 años. En el tiempo pasado Él murió por nosotros. Nosotros, cuando miramos hace 2000 años, pero según Abraham, ¿cómo miraba? Luego 2000 años vendrá a través de mi descendencia, Jesucristo vendrá. Él morirá por mí, por nosotros. Él llevará toda mi condenación del pecado. Yo creo su sacrificio y su resurrección. Abraham entendió en esto. Hoy en día, cuando nosotros observamos, aquí está el mundo. Dios, ¿dónde está? En la cuarta dimensión. De aquí, en la cuarta dimensión, Dios llamó, no solamente a Abraham. Un día Dios llamó Luis Garro, lo sacó. Entonces, mira, Luis Garro, ya hace 2000 años, Hijo de Dios vino al mundo, murió por tus pecados. Y Él resucitó porque Él pagó todo. Luego, por medio de la resurrección, Cristo le entregó a Luis Garro. Y entonces, por la revelación, hermano, recibe. Yo creo, Cristo murió por mí. Ya llegó la justicia de Dios. Amén.
Hermanos, vamos a ver aquí, Segunda de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6. El versículo 2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Aquel día usted recibió la salvación. La mano del Espíritu de Dios abrió sus ojos. La mano de Dios aquel día tocó sus corazones. Por eso, a través de Cristo, Dios le mandó toda mi condenación del pecado a Él. Por eso Cristo murió en vez de mí. Y entonces, cuando Cristo murió, Armando murió. Amén. Armando murió. Cuando Cristo murió, hermano Helio murió. Cuando Cristo resucitó, hermano y Arnoldo también resucitó junto con Cristo. Amén. Ustedes también. Hermanos, hermana, es una enseñanza muy importante. Adorar a Dios no es según su esfuerzo, no es así. Ya usted cree en el sacrificio de Cristo. Él murió por Él. Él resucitó por nosotros. Si usted cree en eso, puede levantar su mano. Yo creo. Cristo murió por mí. Cristo resucitó por mí. Amén. Sí, ya usted cree en esto. Cristo llevó toda nuestra condenación del pecado y luego Él pagó en vez de usted. Luego Él resucitó, nos entrega su justicia. Ahora, no solamente en esto, ya Gálatas capítulo 3, el versículo 6. Cuando una persona cree en esto, Gálatas capítulo 3, el versículo 6. Vean, después de recibir la justicia de Dios, ¿cuál es la recompensa para usted? Gálatas capítulo 3, el versículo 6. Así Abraham creyó a Dios, le fue contada por justicia. Y 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ponga atención, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Para los judíos se escuchaban casi ellos punto de volverse locos. ¿Cómo? Ellos son incircuncisos. Ellos nada que ver la ley. Ellos ni siquiera cumplían la ley. ¿Cómo? Por la fe podía ser los hijos de Abraham. Cuando la gente escuchaba, los judíos no podían aceptar eso. ¿Cómo va a ser los hijos de Abraham? Ahora vamos a ver el versículo 8. La escritura, proviendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, ponga atención, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles,
dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Amén. Hermano, por eso yo le expliqué, Dios utilizó a Abraham. Dios estaba en la cuarta dimensión. Dios llamó a Abraham: Abraham, sal de allí. Dios igual manera: Sarita, sal de allí. Luego de este ojo de Dios, mira. Cuando usted estaba adentro de tercera dimensión, solamente podía ver tiempo limitado. Pero cuando usted salía de esa tercera dimensión, por el poder de Dios, con la revelación de Dios, cuando Dios le mostraba desde cuarta dimensiones al mundo tercera dimensiones, que dice: mira, yo limpié todos tus pecados, yo preparé todo para tu vida. Ahora, aquí Gálatas capítulo 3 está mencionando el versículo 8. La escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Ya, usted se cree que yo soy justificado por la sangre de Cristo. Puede levantar su mano: soy justificado. Soy justificado. Mira, usted cree en Cristo, usted justificado. Justificado significa reconciliado con Dios. Justificado no significa ya yo no peco, no es. Justificado significa yo soy reconciliado con Cristo. Ya próximo domingo vamos a compartir el tema: después de haber nacido de nuevo, cuando nosotros pecamos. Entonces, mi justicia va a sostener o va a desaparecer. Después de conocer a Cristo, si yo cometo graves pecados, entonces yo puedo perder mi salvación o va a continuar mi salvación. Va a continuar. Pero no es usted haga lo que le da la gana. No estamos hablando en eso. Una persona realmente conoce la gracia de Dios, no puede vivir así. ¿Qué le parece? Ejemplo, había un joven, tenía problema su corazón. Única manera, y él para también recuperar su vida, necesita trasplante el corazón. Y entonces su papá tomó la decisión: yo voy a entregar mi corazón para tu vida. Papá, es imposible. Hijo, te amo. Yo te entrego mi corazón para tu vida. Al final, el papá y el hijo entraron junto a la sala de la operación después de terminar, y el papá salió sin vida porque ya le entregó su corazón al hijo. El hijo, después de tener el corazón del papá, físicamente el hijo está, pero ¿quién está palpando en su corazón? El padre. Si él reconociera en eso un hijo normal, no podría vivir lo que le da la gana, porque el hijo normal reconocería: adentro de mí tengo el corazón de mi padre. Como igual, si usted conociera la gracia de Dios, nosotros lamentablemente puede desviarse, lamentablemente podrían caerse, pero la sangre de Cristo y el corazón de Cristo, ¿cómo toca? Francis, ¿qué está haciendo? Dios habla, ¿cierto? Lucas, ¿qué está haciendo? El corazón del Padre le habla.
Usted puede desviarse, usted puede caerse, pero el corazón del Padre, Roberto, ¿dónde está? Y el corazón del Padre habla. Ricardo, ¿dónde estás tú? El corazón del Padre le habla. Hermanos, Gálatas capítulo 3, el versículo 9. Vamos a leer juntos, ya, 1, 2. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Amén. Los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Usted está seguro? Yo tengo la bendición de Abraham en mi vida. Levante su mano. Yo tengo la bendición de Abraham. Yo tengo. De verdad, usted tiene. Esa bendición de Abraham, ¿cómo se realiza? Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, el versículo 14. Esa bendición de Abraham, ¿cómo se manifiesta en la vida de ustedes? Ya vamos a leer. Hebreos capítulo 6, el versículo 14. Ya vamos a leer juntos. Esto es la bendición de Abraham. Esta mañana, esa misma bendición de Abraham llegará a su vida. ¿Por qué? Usted es el hijo de Abraham. Amén. Por la fe. Hermano, crean. La vida de creencia, creer. No es hacer. Dios hace. Ya ahora, capítulo 6, el versículo 14. 1, 2, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia, te multiplicaré grandemente. La fe desde su corazón. Cuando usted mira tu hijo, José, tú eres el mejor hijo del mundo. Amén. Crea. Su palabra va a trabajar. Magali, mi hija, tú eres mejor hija del mundo. Amén. Así la palabra de Dios va a trabajar. Muy importante. Su palabra, su fe como una semilla. Por eso, Dios nos entregó la justicia de Dios. Pero hermanos y hermanas, esta justicia de Dios no solamente, yo soy salvo, no es eso. Esta justicia de Dios, acabamos de leer, Hebreos 6, 14, de cierto te bendeciré con abundancia, te multiplicaré grandemente. Daniel así está hablando. Cuando usted mira a sí mismo, no, yo soy tan carnal, no diga en eso. Dios no mira a usted. En nuestra iglesia, ¿quién es más carnal? ¿Qué le parece? ¿Quién sería más carnal entre nosotros? Hermano Jerko, más carnal. Como pronombre, carnal es Jerko, ya. Según nosotros. Pero según los ojos de Dios, hermano Jerko es un hijo perfecto según los ojos de Dios. Amén. Usted no condena a sí mismo. Usted no condena a su esposa. Usted no condena a sus hijos. Por su condenación no va a cambiar nada, no va a ganar nada. Pero usted habla. Mi amor, aunque tú eres lleno de defectos, pero tú eres mejor esposa del mundo. Amén. Así. Todos los días profetiza. Juana, tú eres mejor esposa del mundo para Helio. Al día siguiente va a ser cambio menú, ya diferente. Ay, de verdad. Así la palabra de Dios trabaja. Nosotros creemos en Dios,
pero no creemos en la promesa de Dios. Por eso no podemos caminar y marchar. Hermanos, yo creo en esa promesa de Dios todos los días. De cierto te bendeciré con abundancia, te multiplicaré grandemente, habiendo esperado con paciencia y alcanzó la promesa. Romanos capítulo 4 menciona esa bendición de Abraham gratuitamente sobre su vida, sobre nosotros. Amén. Hermano, tiene que creer, no mira a sí misma. La palabra de Dios que dice, Laura, no hay solución porque tú miras a sí misma, está hablando. Tú tienes que mirar a Cristo. Reconozca, Señor, no hay. Por eso no voy a creer en mi propio corazón. Mi propio corazón es un monstruo. Repite conmigo. Mi corazón es un monstruo. Esa iglesia que rara así, como así me enseña. Y ahora, mira al lado de ustedes, ¿cierto? Al lado de usted, diga, su corazón es un monstruo. ¿Sí? Está diciendo la hermana, ¿no? No está diciendo, mi amor, tu corazón es monstruo, monstruo. Por eso usted no debe creer en su propio corazón. Por eso nuestro Dios crucificó mi propio corazón en la cruz. Amén. Luego Dios nos entregó la justicia de Dios. Dios nos entregó el corazón de Cristo. Hermanos y hermanas, mi corazón se cambia. Cada rato se cambia. Cada momento se mueve. Pero el corazón de Cristo no se mueve. El corazón de Cristo no se cambia. Por eso, desde la cruz, Dios terminó mi propio corazón. Amén. Ya usted cree que ya mi propio corazón terminó en la cruz. Levante su mano. Muy importante confirmar, por favor, no mire a sí mismo. Mi propio corazón terminó en la cruz. Luego Dios me permitió un nuevo corazón, corazón de Cristo. Amén. Usted, nosotros vamos a vivir con el corazón de Cristo. Vamos a hablar con el corazón de Cristo. Vamos a marchar con el corazón de Cristo. Nosotros estamos muy agradecidos, hermanos, hermanas, aunque nosotros estamos pasando un momento poco difícil, pero este momento todo va a pasar. Amén. En Perú, miles cosas han pasado, ¿cierto? Pero Perú está firme. Amén, ¿cierto? Está firme, no va a caer. La pandemia, si hay, nos afecta, es cierto, pero es una oportunidad. Buscar a Dios. Abrir la Biblia. Por eso nosotros tenemos la hora piadosa. Comenzamos un día con Dios. Nosotros hoy compartimos hasta aquí.